Buenos días y, ante todo, darles las gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de prensa. Espero que hayan descansado de sus vacaciones y, si no han tenido ocasión, poder hacerlo en los días que restan del mes de agosto. Bueno, como saben, acabo de terminar la reunión con el jefe del Estado, al amparo del procedimiento establecido en el artículo 99 de la Constitución. Y como es de sobra conocido, el objeto de la reunión es escuchar a todos los grupos parlamentarios y, a la luz de ello, que el jefe del Estado designe un candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le he trasladado al jefe del Estado mi disposición a asumir tal responsabilidad y a lograr la investidura. Y tal como deja claro la Constitución, el proceso de investidura no es un trámite de exhibición, sino que tiene como única finalidad reunir el respaldo parlamentario necesario para la formación de un nuevo Gobierno con un proyecto político definido. Y desde el Partido Socialista creemos estar en condiciones de aunar el respaldo parlamentario exigido, tal y como quedó acreditado la semana pasada en la constitución de la Mesa y la presidencia del Congreso de los Diputados. En consecuencia, le he trasladado a Su Majestad el Rey mi voluntad de trabajar por articular la mayoría parlamentaria exigida en el artículo 99.3 de la Constitución para la formación de un Gobierno de progreso que dé continuidad a la tarea que hemos emprendido a lo largo de la pasada legislatura, ofreciendo con ello, creo que lo más importante, lo que demanda la sociedad española, y es la estabilidad política, social y económica para hacer frente a los desafíos que tiene nuestra sociedad por delante. Porque, evidentemente, no somos ajenos al contexto internacional que vivimos, con una guerra en Ucrania, un contexto complejo, por tanto, pero en el que también España tiene ante sí grandes oportunidades, como lo es la presidencia del Consejo de la Unión Europea, una oportunidad en la que España debe hacer valer su peso. Es una oportunidad única para seguir afianzando ese proyecto común que une al conjunto de europeos y europeas, que es la Unión Europea. La Europa solidaria que dio respuesta a esta grave pandemia de la COVID-19, la Europa líder y referencia en la transición ecológica y también en una perspectiva humanista de la transformación digital, la Europa social, comprometida en la lucha contra la principal lacra, el principal mal de nuestras sociedades, que se llama desigualdad, la Europa fiel a un orden internacional basado en reglas, comprometida con la paz y también con la libertad, que hoy, por desgracia, están amenazadas en un país muy importante también para Europa, como es Ucrania, como consecuencia del imperialismo de Putin. En definitiva, una Europa que avanza, que pone pie en pared también ante las fuerzas reaccionarias que lo que buscan y quieren es recortar derechos y libertades largamente luchados y conquistadas por hombres y mujeres en todo el continente europeo. Ese deseo de avanzar, lógicamente, también tiene una traducción en nuestro país, tiene una traslación en España. Es lo que, humildemente, desde el Gobierno de España, las dos fuerzas que lo hemos compuesto a lo largo de estos últimos 4 años hemos venido haciendo, ¿no? Y que he tenido además el honor de poder presidir desde el Gobierno de España, ¿no? Y ese también es mi compromiso para los próximos 4 años. Así me presenté a las elecciones del pasado 23 de julio con un deseo, un mensaje claro de consolidar todos los avances en derechos, en libertades que hemos venido aprobando y también reconociendo a lo largo de estos últimos 4 años y, lógicamente, continuar esa tarea. Y mi compromiso con el progreso y la convivencia, con la cohesión y con los derechos de la mayoría social es total y es absoluto. Esa, creo, es también la voluntad mayoritaria expresada por la ciudadanía libremente, con su voto, el pasado 23 de julio. Y, por tanto, creo que si las elecciones del pasado 23 de julio y también la configuración de la mesa del Congreso el pasado 17 de agosto ha dejado clara, es una evidencia, y es que solamente hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, no hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso que consolide los avances logrados en estos últimos años. De hecho, quienes plantearon la propuesta derogatoria de la labor del Ejecutivo anterior no han obtenido ni los votos ni tampoco los escaños para materializar esta propuesta. Fracasaron, fueron derrotados por las urnas, por la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Y en esas condiciones, sus esfuerzos, sus contorsiones por optar a una investidura son perfectamente legítimos.
pero se revelan baldíos. En todo caso, y esto también lo he trasladado al jefe del Estado en privado y también le he manifestado mi voluntad de hacerlo público, sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado, cuenta con el respeto y el respaldo del Partido Socialista Obrero Español. Lo hemos hecho siempre y, evidentemente, esta también será una ocasión en la que, de nuevo, el Partido Socialista se manifiesta fiel a lo que dice nuestra Constitución y, en este caso, a lo que decida el jefe del Estado. Y, sin más, secretario, pues daría paso a las preguntas de los medios de comunicación, director. Bueno, como muy era de esperar, no ha dicho nada que no se esperase más o menos ya. Buenos días, presidente. Yo tengo varias preguntas. Usted ha dicho que están en condiciones, que le ha trasladado al rey, que están en condiciones de aunar la mayoría suficiente, teniendo en cuenta que las negociaciones con todos los partidos que necesitarían para aunar esa mayoría todavía están abiertas. ¿Eso quiere decir que esas negociaciones están tan en buen camino como para poder trasladarle al rey que tienen los votos suficientes para poder conseguir una investidura? Y en ese sentido también le quería preguntar, en particular, por una de las condiciones que pone el independentismo, que es la ley de amnistía. Bueno, quería preguntar, A ver qué dice respecto a eso. si ustedes tienen preparado algo parecido a una ley de amnistía que solucione este problema, y si los independentistas les han pedido alguna propuesta, presentar alguna proposición de ley en el Congreso, algo que ellos denominan hechos que sean comprobables respecto a la ley de amnistía en particular. Le quería preguntar también si finalmente el rey le ofrece al señor Feijóo una investidura. Usted ha dicho se ríe. Que respeta absolutamente y respalda la decisión del rey. Lo cierto es que el señor Abascal ya ha dicho que le cede sus votos. En este caso serían 172 votos muy claros que sí tiene frente a los que usted en principio no tendría. ¿Qué le parecería que el señor Feijóo iniciara esa investidura? Y una última, no tiene que ver con esto, si me lo permite. Esta mañana ha estado con las heroínas, ¿no?, de la selección española de fútbol femenino. Le quería preguntar por el tema que ha rondado la polémica, a pesar de la enorme victoria de ellas, que es ese beso del señor Rubiales. ¿Qué le parece? Gracias. Bueno, pues hemos hecho la rueda de prensa ya con sus preguntas. A ver, sobre lo primero, yo creo que lo que es muy importante, la democracia tiene su liturgia y está en el artículo 99 de nuestra Constitución. Tenemos que estar, digamos, ahora pendientes de cuál sea la decisión que tome el rey, el jefe del Estado, y yo ya he manifestado públicamente, también se lo he dicho en privado, que cualquiera que sea la decisión que tome el jefe del Estado va a ser respetada y respaldada por el Partido Socialista Obrero Español. Punto uno. Punto dos. Por tanto, hablar sobre cuál vaya a ser el proceso de negociación que yo abra como un potencial candidato creo que es prematuro, porque tenemos que saber cuál es la decisión que tome el jefe del Estado. En segundo lugar, ¿estamos en condiciones? Hombre, yo creo que por la aritmética parlamentaria, y además hemos tenido un claro ejemplo el pasado 17 de agosto en la elección de los órganos de gobierno de las Cortes Generales, de la Presidencia y la Mesa, claramente parece que puede articularse una mayoría parlamentaria en torno al Partido Socialista Obrero Español. Y es lo que he dicho en mi intervención y lo que le he manifestado también, lógicamente, al jefe del Estado. En tercer lugar, sobre las propuestas que puedan hacer las fuerzas parlamentarias, en este caso independentistas. Creo que el trabajo que ha hecho el Gobierno de coalición progresista durante estos últimos 4 años, de normalización, de estabilización de una situación que nos vino heredada de la anterior administración, de la administración del Partido Popular, con una de las probablemente crisis más graves territorial de nuestra historia de la democracia, con una declaración de independencia aprobada en el Parlamento de Cataluña y también, lógicamente, con las consecuencias judiciales que hubo después de ello. Creo que, vista la situación hoy en Cataluña, vistos también los resultados electorales del pasado 23 de julio y también del pasado 28 de mayo en Cataluña, parece claro, parece bastante evidente que la sociedad catalana apuesta definitivamente por el reencuentro y por la convivencia, de manera rotunda, de manera mayoritaria. Y a partir de ahí, lo que yo puedo manifestar es, uno, coherencia con lo que hemos venido haciendo, como en mi caso como presidente del Gobierno. En segundo lugar, que el diálogo
es el método y la Constitución es el marco. El diálogo es el método y la Constitución es el marco. Sobre el señor Feijóo, bueno, pues evidentemente tiene ese techo y nosotros, pues como decía uno de mis colaboradores, partimos de un suelo. Parece evidente que nosotros tenemos un techo mucho más alto del que pueda manifestar el señor Feijóo. Y, por cierto, esto no es por capricho. Es así como está decidido en la Constitución española. Pero, en todo caso, como he dicho antes, respeto, acataremos cuál sea la decisión del jefe del Estado en cuanto a quién sea el designado para esta investidura. Pero también digo, y creo que esto, en fin, todo el mundo lo sabe, hasta incluso creo que el propio señor Feijóo, que pues sería una investidura fallida, ¿no? Y que, por tanto, pues si el señor Feijóo, después del 23 después del 17 de agosto, quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular, con su voto, pues está en su derecho. Pero esa es una decisión que debe tomar él, no yo. Y sobre el señor Rubiales y en fin, toda la polémica acontecida, en primer lugar, yo creo que las jugadoras, y me permitirá una sonrisa, lo han hecho todo para ganar. Pero es verdad que ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto y en esa equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres, ¿no? Por eso, pues en fin, yo creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación. Pero en todo caso me permitirá, Virginia, que en fin, que nos quedemos con la parte buena de todo esto, porque creo que el éxito de las jugadoras de ser campeonas del mundo y además que ha venido precedido de victorias semejantes en la sub-17 y en la sub-20, pues demuestran que tenemos unas grandes deportistas, que el fútbol femenino y el deporte femenino en nuestro país pues tiene una fuerza, tiene un vigor y cada vez un mayor respaldo y reconocimiento que desde luego también desde el punto de vista institucional y del Gobierno de España vamos a continuar ejerciendo y desarrollando, ¿no? Lo hicimos con la Ley del Deporte, donde incorporamos la igualdad, lo hemos hecho también con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El otro día recordaba que precisamente uno de los primeros fondos que destinamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fueron al fútbol femenino, a las infraestructuras, a los clubes también independientes y, lógicamente, al apoyo que se está dando al fútbol femenino, ¿no? Y, en fin, creo que lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que es este reconocimiento al mérito deportivo que confiere el Consejo Superior de Deportes, pues no deja de ser una prueba más de ese reconocimiento y ese respaldo que el conjunto de la sociedad española le da a las campeonas del mundo. El único país junto a Alemania que ha ganado tanto en masculino como en femenino. Bueno, sí, presidente, ha dicho la Constitución es el marco. ¿Entra una ley de amnistía dentro de la Constitución, en opinión del Gobierno y en particular del presidente? Y le quería también que hiciera una reflexión sobre una de las cosas que más le están criticando estos días, que es la negociación en sí con Puigdemont, que es una persona que está fuera de España con un proceso pendiente de la justicia. Si eso en sí, ¿cómo resuelve ese aparente problema o cómo responde a esas críticas de negociar la investidura con Puigdemont? Y con respecto a Rubiales, le pregunto algo muy concreto. ¿Va a pedir o la pide, aprovecha esta ocasión para pedir la dimisión de Rubiales y va a hacer algo el Gobierno, algún movimiento el Gobierno para intentar que dimita o que sea destituido? Gracias. Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, insisto, el diálogo es el método, la Constitución es el marco, lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años, y yo creo, ahí están las pruebas, ¿no? Cataluña está muchísimo mejor en el año 2023 que en el año 2017. No se va a mojar a hablar de Puigdemont. Tenemos que continuar en esa senda de trabajar por la convivencia. Y ahí va a estar el Partido Socialista y lógicamente yo, si tengo la fortuna y el honor de continuar 4 años más como presidente del Gobierno.
y, en fin, no me corresponde a mí decir que es o no constitucional. Afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional para dirimir todas esas cuestiones y otras, ¿no? Bueno, en fin. Y en relación con en fin, el proceso de negociación, bueno, es que Junts per Catalunya tiene una representación parlamentaria de 7 escaños, como lo tiene Esquerra Republicana también, como lo tiene otras fuerzas parlamentarias, y lógicamente nosotros no rechazamos ni negamos la legitimidad, a diferencia de lo que hacen otras fuerzas políticas, ¿no?, a nuestra derecha, sea el Partido Popular o sea Vox. Nosotros tenemos una gran, digamos, ventaja respecto a otras fuerzas políticas, singularmente el Partido Popular, y es que podemos hablar con todas las fuerzas políticas, salvo con una. Y el Partido Popular solamente puede hablar con esa única fuerza política y no con el resto. Y esta yo creo que también es una de las principales virtudes de una política que estamos practicando, que es esa, la del diálogo y la de la convivencia. Y respecto a la última de las cuestiones, a lo mejor la ciudadanía no lo sabe, pero la Federación Española de Fútbol, como cualquier otra federación, no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno de España. Claro, es que ese es el problema. Es elegido y es destituido el presidente de turno de la Federación por sus asociados. Pero Sí. he dicho en mi primera su propia intervención a administración y sus gobierno. compañeras que nos parece que son insuficientes y que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar, pues, un comportamiento que es a todas luces inaceptable, que no conecta con el sentir mayoritario de la ciudadanía, que apuesta claramente por la igualdad entre hombres y mujeres y que, lógicamente, pues hemos visto sus declaraciones de petición de disculpas. En fin, no sé si han tenido ustedes ocasión de ver el vídeo, pero creo que son insuficientes. Ya bastante cañita, Y Rubial. mucho más contundentes en la petición de disculpas. Pues muchas gracias. Que tengan... Eso es mucho de nada.